Hola, mi nombre es Luz Dari Parra Hoyos, creadora de la bioreprogramación, y hoy quiero hablarte de las relaciones en general. Y yo te pediría que te preguntes, ¿cómo es tu relación de pareja si tienes? ¿Cómo es tu relación con tus colegas o compañeros de trabajo? ¿Cómo es tu relación si eres un jefe? ¿Cómo es tu relación con los subalternos? Como jefe, tú consigues que tus subalternos te comprendan fácilmente, consigues que ellos hagan lo que tú les pides. ¿Qué estás obteniendo? ¿Cuáles son los resultados que estás obteniendo? Como hijo, como hermano, como amigo, ¿qué está pasando en tus relaciones? ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué te muestra el otro? A mí me encanta, realmente es uno de los temas que me apasiona porque cada vez estoy confirmando, ratificando cómo el otro es solamente el espejo en el que yo me miro, lo que yo veo en el otro. Yo solamente puedo ver en el otro o incluso en el exterior, solo puedo ver lo que hay en mí. Si en mí hay bondad, hay generosidad, hay amor, hay dulzura, hay ternura, eso voy a ver afuera. Pero si en mí en cambio hay malestar, rabia, odio, resentimiento, deseo de venganza, si tengo problemas con la autoridad, etcétera, etcétera, eso también voy a ver afuera y lo voy a ver en el otro. Una mujer empresaria me dice en la consulta, mira, tengo una administradora que le cuesta muchísimo que las personas que tiene a su cargo le obedezcan. Y una de las que tiene a su cargo es una persona que le cuesta mucho. Se molesta cuando le dan una orden al otro o cuando le llaman la atención a las otras personas. Y también se molesta muchísimo cuando le llaman la atención a ella. ¿Qué sucede? Esa persona a la que le cuesta tanto, que le cuesta obedecer y que le cuesta que a sus colegas, a los que están en el mismo rango, les llamen la atención por cualquier cosa, con o sin razón, tiene un conflicto de autoridad. ¿Y qué pasa con ese conflicto de autoridad? Que como a ella, su padre no vio por ella cuando estaba pequeña, no la reconoció prácticamente. Entonces ella vive muy molesta con el papá y el padre es la norma, el padre es la autoridad. Entonces, ya de adulta, más o menos ella dice, ya de adulta, ahora que yo estoy bien, ahí sí quiere mi papá tener más contacto conmigo. Claro, porque quiere que yo le ayude. Entonces, ¿qué sucede? Que ese conflicto de autoridad que esa chica tiene con su padre lo lleva, por supuesto, no solo a la empresa, sino a todos los lugares donde a ella le vayan a dar órdenes, la vayan a mandar o le digan que haga algo, o donde vea que a otros les están llamando la atención, pues a quien está viendo es a su papá, ahí, es a su papá. Entonces, por eso yo normalmente le digo a la persona, en ese caso, por ejemplo, a esa jefe, le digo, bueno, pues hay que trabajar con tu administradora y que ella descubra qué pasa que a ella le cuesta conseguir que sus subalternos le hagan caso. ¿Por qué? De quienes trabajamos y hablamos de la ley del espejo, decimos para el inconsciente, porque además es una ley del inconsciente, para el inconsciente el otro no existe, todo es yo, lo que yo veo ahí afuera es lo que está en mí y hay dos opciones, ¿sí? Yo veo cualquier cosa que me moleste en el otro y entonces una opción es, si es de un comportamiento que me molesta mucho en el otro, quizá yo estoy igual o me comporto, actúo igual que esa persona. O si esa no es la opción, porque entonces la persona dice, no, pero yo no robo, no, pero yo no digo mentiras, no, pero yo no engaño a nadie, no, pero yo no soy grosera.
habría que revisar un poquito. Quizás si escarbamos un poquito, esa persona se roba, por ejemplo, su tiempo de descanso. Por ejemplo, se dice mentiras a sí misma, ¿sí? Entonces, la cosa es revisar. Uno de los casos que vi hace poco es una pareja. Entonces decía él, es que yo le hago una pregunta a mi esposa y ella me contesta con otra pregunta. Yo le digo, mi amor, ¿qué vas a hacer mañana? Y ella dice, ¿y por qué? ¿O para qué? Entonces él se molesta, ¿sí? O se molestaba hasta cuando entendió eso. ¿Qué pasaba? Buscando en su historia, él se va a cuando estaba pequeño, 9 años más o menos, le hace una pregunta sobre sexualidad a su mamá y la mamá le contestó otra cosa que nada que ver. El niño sabía que esa no era la respuesta, pero él tampoco tenía la respuesta correcta y de hecho por eso estaba preguntando. ¿Qué decidió ese niño en ese momento? Si me van a contestar cualquier tontería, ¿para qué pregunto? Entonces, ¿qué sucede? Que sigue atrayendo a su vida personas a las que le hace una pregunta para que le contesten una tontería, como por ejemplo contestarle con otra pregunta. De todas formas, ahí se dio cuenta, además, que es que tampoco era específico ni claro en la pregunta que hacía. Por lo tanto, el resultado que iba a obtener tampoco era el deseado. Entonces aquí, ¿qué me está mostrando esa persona que me contesta con otra pregunta? Si yo hago una pregunta, espero una respuesta, ¿sí? Bien, con lo de la persona que le molesta que le llamen la atención a otro compañero o compañera, que se la llamen a sí misma. De hecho, había dejado varios empleos porque tenía ese conflicto de autoridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que comprende. Es que a quien yo estoy viendo en todos los jefes, sean hombres o mujeres, como son una figura de autoridad, en realidad a quien veo no es a esa persona en sí, sino que veo es a mi papá. ¿Sí? Entonces esas son las dos opciones. Una, yo soy o me comporto como el otro, o la segunda es, yo tengo algo para sanar al respecto. Tengo dos casos así que me llamaron mucho la atención. Una mamá joven que consulta porque no, es que el hijo, no sé qué historia. ¿Qué pasa con tu hijo? ¿Qué es lo que tanto te molesta de tu hijo? Es que es muy mentiroso. Todo el tiempo está diciendo mentiras. ¿Vale? Entonces le digo, cuéntame una cosita. Haciendo un ejercicio importantísimo que hacemos para detectar estos aspectos de la sombra, le pongo a escribir. ¿Qué piensas tú de ti? ¿Qué piensas de los demás? ¿Qué piensan los demás de ti? ¿O qué dicen los demás de ti? En mi familia casi todos dicen que yo soy muy mentirosa. ¿Y eso qué tan cierto es? Entonces empieza a revisar y se da cuenta que sí, que efectivamente se engaña a sí misma, se dice muchas mentiras, ¿sí? Y otra mujer también que le planteaba, otras personas le planteaban, oye, pero si tu marido lleva 7 años sin trabajar absolutamente nada, sin aportar nada contigo, y además de eso es celoso, te molesta la vida, te exige y tal, ¿cómo es que sigues en esa relación? Y ella todas las veces encontraba una excusa. Y entonces en una ocasión le pregunto, oye, ¿qué es lo que más te molesta de tu marido? Que es muy mentiroso. ¿Vale? ¿Y tú? ¿Tú te dices mentiras? ¿Te engañas? Ahí se dio cuenta que llevaba años dándose excusas para no separarse. Además, siempre hay algo detrás. ¿Qué pasaba? Pues eso fue lo que ella conoció y lo que vio toda la vida. Desde que ella nació, su padre perdió el empleo y jamás volvió a conseguir un empleo. Vivió el tiempo que vivió con la esposa hasta que ella, después de muchos años, se cansó. Pero eso es lo que esa niña aprendió.
¿sí? Entonces, es muy interesante porque además aprovecho aquí para decir un poco de esto, ya que estoy hablando de las mentiras, en general, la persona que dice mentiras, ¿sí? Se las cree, primero que todo, y debe de ser porque se las cree, que además de eso está convencido que el otro le está creyendo, y en general el otro sabe que le están mintiendo, pero él o ella se las cree a sí mismas, ¿sí? Entonces, en las relaciones, sea lo que sea, en las relaciones en general, no solo de pareja, con los amigos, con los colegas, en la empresa. Yo te invito a que todas las veces te preguntes, ¿por qué me molesta tanto que me digan cualquier cosita, que me hagan la más mínima observación? Porque yo suelo decir en las clases, cuando estoy con los estudiantes, que hay personas que a toda hora están a la defensiva, como si tuvieran dos piedras en las manos, listas para contestar y para molestarse ante la más mínima observación, porque muchas veces son simplemente una observación, oye, te queda más bonito esto, o cualquier cosa, entonces están a la defensiva. Entonces mi invitación es, eso que tanto te molesta del otro o en el otro, por más que te parezca que es una tontería y que como que no habría por qué evaluarlo o revisarlo, yo te invito, detente un ratito y pregúntate, ¿qué me está mostrando esta persona? ¿De qué está siendo mi espejo esta persona? ¿Qué es lo que debo aprender? Una persona me decía también, no, es que tuve una empleada que constantemente, por acelerada, por no tomarse un ratito de tiempo, estaba cometiendo muchos errores constantemente, entonces yo enojada, entonces no, es que yo no quiero hacer reprocesos, es que no quiero perder el tiempo, yo quiero aprovecharlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Esa persona no se daba tiempo ni siquiera para tomarse un respiro, como una frase que me gusta mucho del doctor María Alonso Puig, tómate un respiro, tómate un tiempecito. Si hay algo que me molesta mucho, que veo en el otro, simplemente siéntate, toma contacto contigo, con la tripa, con las vísceras, y pregúntate, y también, ojalá con tu corazón, ¿qué es lo que esta persona me está mostrando con este comportamiento? Y te puedo asegurar, puede que al comienzo de empezar a hacer esto, te demores un tiempecito en que te lleguen las respuestas. Cuando yo empecé, las respuestas me llegaban como 15 días después de que me hacía la pregunta. Después fue bajando 8 días, 3 días, o al día siguiente encontraba la respuesta, y ahora simplemente es sentarme, regalarme un tiempo, quizá media hora, una hora, para buscar, bien sea sola o acompañada en terapia, mucho más fácil que el otro me ayude, es hasta mucho mejor. ¿Por qué? Porque es que yo no me veo a mí misma, ¿sí? Si yo tomo el espejo y me miro, por supuesto que me voy a ver, ¿sí? Yo me veo. Y el otro es ese espejo, el otro es el que me está mostrando eso que yo debo sanar, más a mí misma no. Entonces es muy bueno tener la compañía y la ayuda del terapeuta. Y así yo con esa sensación, con ese malestar que siento, con esa frase que incluso le digo al otro, entonces sí que puedo encontrar la respuesta muy fácilmente. A veces puede ser solamente con una pregunta que me haga la otra persona. Puede que no necesite ni siquiera 2 horas de terapia o una, puede que con media hora. ¡Ay! Me llegó una imagen. ¡Uy! Me llegó tal recuerdo. Ah, como le pasó a este personaje que les comenté, que dijo, es que yo le hice una pregunta a mi mamá y yo sabía que lo que ella me contestó no era la respuesta, por eso me dio mucha rabia y decidí, siendo un niño, no volver a preguntar. ¿Sí? Te invito muchísimo, te invito a que tomes conciencia y a que te regales un tiempo cada vez que haya algo
si quieres tener mejores relaciones, si de pronto vives a la defensiva, como hay muchas personas que simplemente porque están desvalorizadas, se sienten menos, piensan que las están atacando, y no es eso, el otro no le quiere atacar, el otro no le quiere desvalorizar. Entonces, ¿a quién estoy viendo en esta otra persona? ¿A mi papá? ¿A mi mamá? ¿A mi papá que me pegaba? ¿O a mi mamá que todo el tiempo me regañaba o que no me contestaba? Etcétera, etcétera. ¿A quién veo yo ahí, en ese espejo que es el otro? ¿Sí? Revísalo, tómate tu tiempo y cuando te des cuenta, es que yo atraje a mi vida y yo estuve en la necesidad inconsciente de tener este marido que me está mostrando tal cosa, de tener esta esposa que me está mostrando esto, de tener este empleado o esta empleada que me están mostrando esto, de tener esta amiga o este amigo que me están mostrando esta cosa que yo debo de sanar. El otro no existe, no es más que un reflejo, o yo que veo en el otro lo que yo proyecto. ¿Y qué puedo proyectar? Lo que hay en mí. Así que, nuevamente, te hago la invitación, revísalo y vivirás muchísimo mejor sin culpar a los otros de tus malestares. Muchas gracias, bendiciones.